Hola chicos del primer curso. Continuando con nuestra clase de matemáticas, vamos a ver hoy funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para eso vamos a graficar acá el triángulo rectángulo ABC. Es recto acá en el vértice A, triángulo rectángulo. ¿Qué significa ángulo recto? Significa que ahí mide 90 grados. Este triángulo rectángulo, vamos a recordar un poco sus elementos. Sabemos que el lado opuesto al ángulo recto BC se llama hipotenusa. Y AC y AB forman los catetos. Cateto y este es otro cateto. Ahora yo voy a tomar el vértice C que forma el ángulo alfa. Se lee alfa. Alfa es una letra griega que se escribe de esta forma. Bueno, vamos a calcular las funciones trigonométricas en este triángulo del ángulo alfa. Y nos dice que el seno de un ángulo de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a mirar, seno de alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Cateto opuesto es el que está enfrente. Entonces, enfrente está este cateto. El cateto opuesto acá es AB. El segmento AB, esto se lee segmento, parte de, significa eso. Y la hipotenusa, ¿qué letra es? BC, sobre BC. Si yo quiero calcular entonces el seno de un ángulo, tengo que dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora el coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué significa adyacente? El que está al lado, mi vecino, el que está al lado de mi casa, pegado a mi casa. Si yo tengo en cuenta este ángulo alfa, el cateto adyacente es este cateto, el que le limita. AB es opuesto, este es cateto opuesto y este es cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Qué letra tiene? AC. Entonces es igual a AC segmento sobre la hipotenusa que es BC. Dos funciones, 6 en total son. Tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto sobre cateto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Acá dice cateto opuesto AB. AB. Sobre el cateto adyacente que es AC. La cotangente es el cateto adyacente, la inversa de la tangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué significa inversa? De una fracción, voltear la fracción. Cateto opuesto está acá en tangente, acá en cotangente está en el divisor. Cateto adyacente está en el divisor, acá está en el numerador. ¿Y el cateto adyacente qué letra tiene? AC. AC. Sobre cateto opuesto que es AB.
La secante. Mira así. Bueno, secante de alfa es la inversa del coseno, 1 sobre coseno. ¿Y el coseno cuál es? AC sobre BC. AC sobre BC. Le doy apariencia de fracción y es BC sobre AC. Este va a ser. La cosecante de alfa es la inversa del seno, 1 sobre seno de alfa. 1 sobre seno, ¿cuánto es? AB sobre BC. AB sobre BC. Y otra vez acá hacemos extremo por extremo, medio por medio, y va a ser BC sobre AB. Estas son las funciones que vamos a manejar ahora. El concepto tenemos que saber. Primero, ubicar en el triángulo el ángulo. Puede ser acá o puede ser acá. Después graficar el cateto opuesto, el que está enfrente. El cateto adyacente, que es el vecino, el que le toca. Y la hipotenusa. Y esto es invariable. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto sobre cateto, opuesto y adyacente. Y acá la inversa. Secante, 1 sobre coseno. Cosecante, 1 sobre seno. Eso es invariable. Bueno, ahora vamos a aplicar en ejercicios.